Dios te bendiga a todo aquel que está en esta hermosa transmisión. Hoy traigo un tema muy poderoso de parte del Señor. Un tema que te va a sacudir el alma. Lo que vas a escuchar hoy no tiene precedente. Así que el tema de hoy es dominando la bestia que hay en tu interior. Esto está muy poderoso, recordándote que este es tu segmento matutino instruido por el Espíritu Santo. Así que antes de empezar este hermoso mensaje, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la palabra de Dios será leída bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paciencia produce carácter en todos sus sentidos. La paciencia, escuchen bien, produce carácter en todos sus sentidos. Y el carácter produce esperanza. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a empezar a denominar este hermoso tema con qué es el carácter. Yo sé que muchos han escuchado sobre el carácter, de dónde viene, cómo se produce en los seres humanos, ya que hay un carácter bueno y un carácter malo. Y hablamos de carácter a la sujeción de nuestro ser. ¿Cómo así? Cuando nosotros nacemos hasta que estamos en la edad que nos encontramos, nosotros vamos desarrollando un carácter. Este carácter va evaluado por lo que imprimimos por dentro. Está evaluado en lo que dejamos ganar y lo que nosotros ganamos. Por ejemplo, nosotros desde que nacemos comenzamos a correr, pero no corremos lo suficiente que deberíamos correr. Entonces, al no correr lo suficiente, nosotros nos damos a entender y nos evaluamos por dentro y decimos, bueno, ese es mi límite, eso es lo que yo puedo hacer. Ya esa fuerza de tu poder dominar tu sentido va formando un carácter en ti. Hoy en día nosotros empezamos algo, pero no todos tenemos el carácter bueno o buen formado para poder continuar esa asignación que se nos fue dada. Y hoy vamos a saber cómo dominar esa bestia. La Biblia se refiere al mal carácter, a lo que es a las obras de la carne, pero la Biblia se refiere al buen carácter, a las obras del Espíritu. Pero lo importante que tú vas a aprender hoy es a cómo tener un buen carácter. Mi alma alaba la gloria. Yo sé que a veces tú estás deseoso y quiero orar muchas horas de oración, pero cuando empiezas a orar esas horas de oración, tus sentidos comienzan a subir por encima de tu voluntad, por encima de tu carácter. Y es que tu carácter no está lo suficientemente fuerte para poder con tus sentidos. Entonces, a estos sentidos es que donde opera la carne y donde le denominamos el mal que hay en nosotros. Pablo se refiere en esta palabra, dice que Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, dice que no puedo, porque con el corazón anhelo la ley de Dios, pero cuando la quiero hacer, no la puedo ejercer. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo perverso, de este cuerpo de muerte y del pecado? Entendiendo qué es el carácter, porque hay carácter morales también, conforme a lo que tú has aprendido, conforme a lo que tú eres. Por ejemplo, la Biblia dice en un versículo que Dios es amor y todo lo que tú eres es tu carácter. Si tú eres débil en poder sujetar una voluntad, es porque tu carácter es débil. Si tú eres inconstante, es porque tu carácter es débil. Pero esa inconstancia no vino de la noche a la mañana, sino vino del proceso de crecimiento hasta ahora. Por eso hoy en día hay personas que tienen carácter, pero ese carácter lo tuvieron por el dominio propio de su propia voluntad y vencieron puertas del enemigo que trató de suplantar ese carácter. Ahora, entendiendo bien esto,
Hermano, escuchen bien la palabra que leímos y prepárese, porque desde hoy usted va a durar 2, 4, 5, 7 horas en la presencia de Dios. Desde hoy usted no se va a limitar. Cuando quiera hacer algo, usted lo va a lograr. Usted no se ha fijado que a veces usted dice, bueno, yo tengo que limpiar la casa. Pero cuando tú ves todos esos regueros o todas esas dificultades, inmediatamente tu voluntad mengua. Es porque tu carácter no está lo suficientemente fuerte. Muchos de los que están aquí, hay veces que sucumbieron ante la prueba, cayeron en la tentación, pero la Biblia dice que el que sucumbe ante la prueba es porque tenía poca fuerza, o sea que no tenía un carácter fortalecido. Y eso es donde vamos a entrar, en el carácter fortalecido. Y vamos a tomar un personaje que demuestra uno de los caracteres más intensos, poderosos en Dios. Y este personaje tiene que ver con Elías. Elías tenía un buen carácter. Incluso la Biblia, para que no se entienda que Elías era un Dios, la Biblia dice que Elías también era sujetado a pasiones. Pero como la Biblia dice que era sujetado igual a pasiones, igual que nosotros, ¿cómo Elías pudo lograr, pudo vincular, pudo esparcir ese dominio de él? ¿Cómo Elías pudo lograr esa fuerza? ¿Cómo Elías pudo lograr esa voluntad? Que Elías, si tenía que caminar 40 días en el desierto, lo caminaba, porque su voluntad, su carácter estaba por encima de su carne. Su carácter estaba por encima de su carne. Y ese es el misterio que vamos a descifrar hoy en día. Y para hablar de ese misterio tenemos que hablar de la característica de Elías, dónde habitaba Elías, cómo Elías logró en Dios ese carácter. Porque ese carácter lo tiene tu padre. Tu padre Dios tiene ese carácter. Un carácter, dice la palabra de Dios, que Dios es inmutable. Y cuando la palabra dice inmutable, invariable, inmovible, que lo que él dice, eso lo hace. Y lo que él no dice, no hace. Y lo que él se propone, él lo logra hacer. Porque él es inmutable. Él tiene un carácter invariable. Mi alma alaba la gloria. Ahora bien, entremos en materia. La Biblia dice que Elías paraba en los montes. Primera cualidad, Elías vivía apartado del Señor. Segunda cualidad, dice la palabra de Dios que Elías era sujeto a pasiones, pero las pasiones no dominaban a Elías. Tercero, Elías tenía una voz tajante. Tajante es que lo que decía se cumplía. Y cuarto, Elías oraba fervientemente. La palabra fervientemente sin vacilar, constante, constante, constante. Ya que en lo que hemos leído aquí, que dice en Romanos 5:14, la paciencia produce carácter. La paciencia produce carácter. Y allí donde quiero entrar, en todo su sentido. Porque lo que te hace no lograr lo que tú te propones es que todos tus sentidos están desordenados y necesitan el carácter para que lo adome. Necesitas el carácter para que lo controle. Y uno de estos caracteres tú lo vas a poder establecer y dominarte a ti mismo cuando tú entonces comiences a apartarte. Porque dentro de ti, cuando tú decides hacer el bien, inmediatamente se levanta un poder en tu carne que te quiere sacar a que tú hagas el mal. Y de la única forma que podremos cultivar un buen carácter es cuando nos apartamos del Señor. Nos apartamos para el Señor. Porque apartándonos para Dios, comienza entonces a los sentidos a devaluarse. Lo primero es que los oídos no comienzan a escuchar lo que diariamente está escuchando. Y la Biblia dice que el oído no se cansa de escuchar y ni los ojos se cansan de ver. O sea que siempre el sentido del oído y el sentido de los ojos te va a inducir a querer más y más y más.
Pero cuando tú lo rehusas a que ellos escuchen lo que están acostumbrados a escuchar, cuando tú rehusas a que la visión, la vista, ya no vea lo que está acostumbrado a ver, entonces tú comienzas a dominar la bestia que tienes dentro, que es la carne. Inmediatamente tú te separas, tienes que hacer un ejercicio. El ejercicio es tomar territorio a tu voluntad, tomar territorio a ese carácter que necesitas desarrollar. Y un buen ejercicio puedes empezar, si no puedes orar 1 hora, si nada más ora media hora, o si nada más ora 1 hora y necesitas orar 2, tienes que empezar con este ejercicio. Este ejercicio te va a ti a fortalecer tu voluntad. Cada batalla de lo que te propones hacer te da un nivel de exaltación sobre tú mismo. Por ejemplo, cuando yo me propongo, yo digo, bueno, yo necesito orar 2 horas. Cuando yo me propongo orar esas 2 horas, la bestia dentro de mí, la carne, va a comenzar a ponerte deseo, va a comenzar a traerte pensamiento, va a comenzar a recordarte, me brojanda Israel, cosas que tú debiste de hacer y no la hiciste. Pero todo eso es porque se comienza a formar una batalla cuerpo a cuerpo entre tú formar tu carácter y entre los deseos de la carne. Y cuando tú forzando, aunque tú no quieras, ahí esperar en Dios, esperando en Dios. Por eso la Biblia dice que David dijo, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. O sea que el tú esperar, mi alma te alaba, le quita las cualidades a tu bestia, mi alma te alaba. Mientras más tú dure tiempo sin usar los sentidos, tendrás dominio sobre ellos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Esto está muy profundo porque siento el fuego de Dios aquí. Te está diciendo que si tú te propusiste a orar 2 horas, tu carne tratará de sacarte, pero si tú aguantas, si tú esperas, eso va a fortalecer tu carácter. Y luego que hayas orado las 2 horas, ya cuando tú la vuelvas a orar, ya no será tan difícil como la primera, porque tú estarás por encima de ese propósito que tú te pusiste. Ya 2 horas, orar 2 horas será fácil. Ya tu meta ahora tienes que tratar de orar 3 o 4, porque tú le estás ganando territorio a tu voluntad y a tus sentidos. Mi alma alaba la gloria. ¿Por qué Dios manda ayunar? ¿Por qué cuando tú ayunas sales fortalecido? ¿Por qué cuando tú ayunas o cuando tú oras te sientes como diferente? Porque a la carne no poder moverse, tú le estás dominando, le estás ganando territorio y está por encima de tus sentidos. Entonces, cuando tú te apartas por un par de días, dura tantos días de ayuno, dura esto y esto, por eso que tú sales fortalecido, porque Dios en la intimidad te provee de la fuerza y tú puedes dominar, mi alma te alaba, por encima de la carne. Y la Biblia dice, por eso Elías era tan poderoso. Elías hacía descender el fuego del cielo. Elías, la gloria de Dios, en cuya presencia estoy. ¿Por qué él hablaba en cuya presencia estoy? Porque él esperaba, él habitaba en la espera de Dios. Habitar en la espera de Dios, los sentidos estaban inhabilitados. Mi alma alaba la gloria. Y como los sentidos estaban inhabilitados por él esperar en Dios, mi alma alaba la gloria, él cada vez fortalecía su ser interior, fortalecía su voluntad. Por eso hoy en día tú te propones y dices, yo necesito hacer eso, y tú no tienes la fuerza, no tienes el carácter, porque tus sentidos te dominan. A veces tú dices, yo quiero orar tantas horas de noche y el sueño te vence, porque tus sentidos, tu carne, están por encima de tu propio carácter, y tienes un carácter malo donde tienes que forjarlo, y en la única forma que tú lo vas a forjar es el espera. La espera tiene demasiado beneficio. Aparte de esta religión, hay muchas religiones que han adoptado la espera, y es lo que meditan, gente que meditan. ¿Por qué meditan? Y se hacen
fuerte en su propia voluntad y no comen lo que su carne come, no ven lo que sus ojos quieren, porque ya encima de ellos, mecoazarili, ellos vencieron su propia carne, breco sana, él espera, mi alma alaba la gloria, él espera. David aprendió a esperar en Dios, porque aquí dice, la paciencia produce carácter en todos sus sentidos. Es la paciencia. En la paciencia, Elías aprendió a estar pacientemente en la presencia. Dice en los documentales o la enseñanza de Catherine Kuhlman que ella lo primero, cuando estaba intentando orar ciertas horas, los deseos de la carne invadían su mente. Pero ella decía que a veces no era necesario llenar ese tiempo con palabras, sino también solamente con esperar. Y dice ella que esperando su corazón se comenzaba a llenar de una paz. Y dice ella que habían días que ella salía desilusionada, pero no era ella, era su carne, porque a ella detenerla en la paciencia, en el esperar, a la carne no le gusta esperar. Mi alma te alaba. A tu bestia interior odia el esperar. Por eso es, mi alma alaba la gloria, que no te deja tranquilo. Tiene que hacer eso, te mantiene en un constante movimiento. Entonces, amados hermanos, Elías era uno de los hombres de Dios que tenía más sublime carácter. Uno de los hombres de Dios que se dirigía por una palabra. Mi alma alaba, se mantenía por una palabra. Mi alma alaba la gloria. Y toda la palabra que decía, así era, porque se mantenía. Mi alma te alaba en la espera. Una ocasión pude ver un mensaje donde alguien estaba predicando y él decía que se hizo un estudio, que se pusieron en un salón a una cantidad de personas y se le puso un titá de corriente en la mano y se le puso dos opciones y se le dijo que no se movieran, que se quedaran tranquilos, o si no le iban a dar al titá. Y después de pasar el tiempo, hermano, habían gente que estaban tan desesperados, que la bestia interior estaba tan desesperada, que mejor ellos preferían darle al titá, darle a la corriente, darle para sentir algo, para en que sea mover su cuerpo. ¿En qué sentido están ahí? Estaba en el sentido del tacto. Entonces, tu bestia le gusta constantemente moverse. Por eso la Biblia dice, si tus ojos te es ocasión de caer, arráncalo, tu ojo derecho. Cuando habla de tu ojo derecho, lo que me da a entender es que es tus obras, lo que tú haces con este cuerpo. Mi alma te alaba. Pero cuando tú cierras tus ojos, mega urauta, este cuerpo, entonces actúa el ser interior que hay en ti, se fortalece. Porque la Biblia dice, Pablo dice, que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne nunca quiere. Y si te dice que la carne nunca quiere, y mayormente tú usas esto, lo que tú tienes es deshabilitar esto para que tu ser interior le bacó. Entonces, cuando tu ser interior está fortalecido en la espera, entonces tú puedes hasta salir del cuerpo. Puedes ir a lugares espirituales, puedes ver en el mundo espiritual, porque a tus sentidos carnales, que son la visión, el tacto, el gusto, el olfato, el oír, están enmudecidos. Entonces el ser tuyo, que tiene también oídos, tu alma tiene oídos espirituales, tu espíritu, tiene ojos, tiene boca, tiene gusto, tiene olfato, tiene tacto, comienza a experimentar Lugai Bauham, un Nejimaili Pauser, un nuevo mundo de colores, un nuevo mundo, mi alma alaba la gloria, de dimensiones, porque ya tu carne está totalmente durmiendo. Mi alma alaba la gloria. La Biblia dice que el Padre dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Y mientras el hombre sea carne, Dios o tú te vas a limitar de ciertas experiencias en el mundo espiritual. Y lo que te ha faltado es forjar tu carácter. Y esto me ha funcionado muchísimo.
me ha funcionado muchísimo y me ha llevado a unos niveles espirituales. La gloria es de Dios, que te lo estoy trayendo a ti para que tú seas fortalecido. Para que cuando tú digas, yo quiero orar 8 horas, pero tú no la vas a lograr de una vez a 8 horas. Tú tienes que ponerte meta primero. Yo voy a lograr 1 hora. Y en 1 hora, truene y vente, tú tienes, baracatoy, que quedarte ahí. Quédate ahí por encima de lo que se levante. Quédate ahí, aunque tu carne te diga, muévete 1 hora, tú lo pones ahí. Y al otro día, ya tú no tendrás fuerza para conquistar 1 hora, sino tú tendrás fuerza para conquistar 2. Y al otro día 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque cada vez tú le estás dando carácter. ¿Cuánto ministerio hay muerto por la falta de carácter? ¿Tú sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice algo muy, muy, muy fuerte, y quiero que meditemos en esto. La Biblia dice que es mejor que el que domina su propio carácter que el héroe de una guerra. Es mejor el que domina su propio carácter que el que conquista una ciudad. Es el carácter que te hace falta. El carácter viene siendo la fortaleza de tu ser. Que cuando tú digas algo, eso digas. Y solo la presencia de Dios, el esperar en la presencia de Dios, te va a dar los recursos necesarios, te va a abastecer de los recursos necesarios para estar por encima de tu carne. Porque hoy te solto, a esta no le gusta esperar. Y hoy, si tú si tú quieres ser ser como Elías, que Elías se proponía algo y eso lo lograba. ¿Por qué Elías? Dice la palabra de Dios que cuando fue a orar por la lluvia, hermano, por la lluvia fue a orar. Bendito Espíritu Santo de Dios. Y cuando fue a orar por la lluvia, dice que él estaba orando fervientemente ahí. Y mandó al siervo a ver si que subiera, a ver si estaba ya la lluvia. Y el siervo fue y vino y dijo, no veo nada. Le babausa. El siervo significa la carne. El siervo significa la carne, pero tú estás orando y tú no ves nada. Tú estás orando, pero yo no veo nada, ninguna nube veo ni nada. Pero Elías le dice, vete 7 veces. 7 veces lo mandó Elías. O sea que el carácter de Elías estaba por encima. Por encima de lo que decía su carne. Por encima de lo que decía su siervo. Y a las 7 veces, hermano, cuando viene el siervo, no, yo lo que veo es una nube del tamaño de una mano. Él le dijo, vete, corre, dile acá, para que la lluvia no le sea tropiezo en el camino. O sea, ¿qué te quiero haber dicho con esto? El carácter de Elías no tenía que ver por lo que él veía o por lo que sentía. El carácter de Elías estaba más allá de su propio cuerpo. ¿Cómo una gente puede caminar 40 días en el desierto y 40 noches? ¿Cómo alguien humano puede ayunar después de los 7 días, puede ayunar 40 días? La Biblia dice que Jesús ayunó 40 días. Pero para tú ayunar 40 días, tú debes de tener un carácter superior. Para tú ayunar 7 días, tú tienes que tener un carácter superior. Y solo eso se va a conquistar en la espera. En la espera, en la espera. Y miren, fíjense bien lo que vamos a leer aquí. Para que usted vea que lo que le estoy diciendo tiene veracidad. Escuche bien lo que dice en segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ay, mi alma alaba la gloria. Porque la paciencia es lo único que produce carácter. Y es tú de estar en la paciencia de Dios, en la espera de Dios, la carne se va a desesperar. Porque Elías no consiguió eso de la noche a la mañana. Entonces, cuando tú aprendes a esperar, te voy a enseñar las cosas que tú logras vencer. Lo primero es
La lujuria viene por la visión y por el oído. La codicia viene por los ojos. O sea, cuando tú estás por encima de todo eso, es porque tú has aprendido a esperar. En él esperaré. Dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Y hoy en día, es más, experimenta eso. Limita tu cuerpo, mi alma te alaba, de recompensa, y tú verás para que tú veas lo que te estoy diciendo, que esto es algo muy poderoso. Ensaya hoy y di, yo voy a orar 1 hora sin ponerme ahí y no te muevas, que luego veré catarabaushali. Esa misma fortaleza que tú vas a tener por tú vencer a la bestia interior que es la carne, entonces tú vas a comenzar a presentar organizado en diferentes áreas de la vida. Y esto me pasó a mí, hermano. A mí no me gustaba hacer oficio, a mí no me gustaba hacer muchas cosas, porque no me gustaba, porque mis sentidos estaban por encima de mi voluntad, por encima de mi yo interior. Estaba inundado por los deseos. Pero cuando comencé a conquistarme a mí mismo, entonces se me hace fácil hacer los oficios, se me hace fácil ayudar a mi esposa, porque ya tengo fuerza de voluntad, que es el carácter. Y solo tú puedes tener fuerza de voluntad, es el esperar en Dios, el estar apartado. Te necesitas apartar para Dios para desarrollar un buen carácter, porque desde que naciste hasta hoy tú no has tenido un buen carácter. Hay cosas que tú no las puedes sustentar y hay cosas que Dios quiere traer a este plano, cosechas grandiosas que solo la puede hacer con el buey correcto. Dice que un establo sin buey está limpio, pero para una grande cosecha se necesita un buey fuerte. Neba kaufar, bigo ale, yagiga baushali. La fuerza se consigue, es el espera. Yo quiero que tú lo experimentes para que tú sientes el poder, la fuerza que tú vas a adquirir. Likambana hanauna, nene kondiman dimansaita. Oh, mi alma alaba. Dios está hablando con tu espíritu. Dios quiere que tú fortalezcas el espera en él. Maracoanauna. Porque hay cosas que Dios te quiere entregar, pero tú no tienes el carácter correcto. Y si tú no tienes el carácter correcto, no va a prosperar eso que tú haces, porque no tienes la fortaleza para poder agarrar. Breco Jaima. Yo siento a Dios aquí. El ensorunaita. Y Dios me lleva ahora mismo a que te hable de esto. Esto está muy profundo de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que había un valiente de David. Y este valiente de David, yo creo que mató a 800 personas. Lo mató a 800 personas. Y dice que la espada, no sé si la cantidad es la correcta, pero dice que la espada se le quedó pegada en las manos. Mega Okaibawa. Ebracata. ¿Qué fuerza había en esos brazos? ¿Qué fuerza había en esa voluntad? ¿Qué carácter tenía ese hombre? Que no se amedrentó entre esas 800 personas. Es que su carácter estaba por encima de lo que él veía. Mi alma alaba la gloria. Y como su carácter estaba fortalecido, entonces su cuerpo respondió a los impulsos de su carácter. Mi alma alaba la gloria. Es que tu cuerpo va a responder al más fuerte, al que lo domina. Y si tu carne te domina, tú no podrás hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Pero si tu carácter está por encima, cuando Dios te mande a hacer algo, todo lo que Él te mande va a prosperar en ti, porque tú tienes el carácter correcto, tienes la fuerza que se necesita para eso. Mi alma alaba la gloria de mi Padre. Y el mejor carácter, ¿tú sabes quién lo tiene? Tu papá, Jehová, Dios de los ejércitos. Porque la Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no varía. Dios no es como los hombres.
Que los hombres dicen, yo voy a hacer una cosa hoy, pero después hacen otras cosas porque no tienen carácter. No tienen carácter. Por eso es que cuando tú tienes un buen carácter, tú peleas con Dios y sales victorioso. Porque dice la palabra de Dios que Jacob peleó con Dios y con los hombres y salió victorioso. ¿Por qué peleó? Porque Jacob tenía carácter. Aún peleaba con el ángel. Él no soltó al ángel. Él sabía esperar. Aunque sin fuerza, ahí no lo soltó. Ahí no lo soltó. Y se mantuvo ahí hasta que el ángel le decoyuntó el muslo. ¿Usted sabe lo que es decoyuntarle el muslo, hermano? Zafar ese hueso de ahí. A ver si lo soltaba. Y no lo soltó como quiera. Mi alma no lo soltó. Y el ángel tuvo que bendecirlo. ¿Cómo te llama? Jacob. Ya no te llamará Jacob, sino te llamará Israel. Israel lo bendijo. Venció al hombre y venció a Dios. Pero cuando habla de vencer a Dios es que provocó que Dios lo bendijera. Entonces, tú tienes que provocar que Dios te bendiga. Pero es con tu carácter persistentemente ahí, en quietud del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos manda y nos enseña y nos dice que debemos de pedir dominio propio. O sea, que esto es un don, dominio propio. Porque la mayoría de personas no se dominan a sí mismos, no tienen carácter. Al no tener carácter son infructuosos, no prosperan en lo que hacen. Por eso la Biblia dice, Eko alebaushel, nebabakukukusheli. La Biblia dice, ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia nos enseña que el que medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. ¿Pero por qué? Le hace más para atrás. Medita de día y de noche. O sea, espera en Dios. Al esperar en Dios, nega o fará. Se niega a sí mismo. Y la Biblia dice que el que no se negare a sí mismo no tendrá parte con el Señor. Es que tiene que negarte. Pero ¿cómo te niega? Si tú no tienes la fuerza de voluntad, es en la presencia de Dios. Es en la presencia la única manera. Es ahí esperando. Aunque tú no veas que Dios te hable, ahí yo tengo que durar 1 hora. Ahí, y tu carne, tu bestia va a comenzar a sacudirse. Entonces, si tú tienes hambre, tú tienes lo otro, entonces recuerda que tienes que buscar esto. Recuerda tienes que tienes que hacer eso, sí, porque la bestia comienza a hablar, la carne comienza a hablar. Y ahí, por eso la Biblia dice, cuídate de la que duerme al lado tuyo, la carne, mi alma, los deseos. La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando tú estás en quietud del espíritu, cuando tú estás ahí, mira, tú lo inventé, igual, entonces tú le ganas territorio. Y cuando hablo de bestia, es una eventualidad que relata la Biblia. La Biblia dice que he visto a príncipe cabalgar como mendigo y he visto a mendigo cabalgar como príncipe. Pero cuando habla de cabalgar, lo que el eclesiastés se refiere, el proverbista se refiere, es que ha visto reyes que no dominan su propio cuerpo, no tienen carácter. Pero él ha visto mendigo, él ha visto gente que no tienen los recursos de un rey, que dominan su propio carácter, dominan su propio sentido, tienen autoridad sobre ellos mismos. Y hay personas que no tienen autoridad sobre ellos mismos. Son controlados por deseos y pasiones. Y son llevados de aquí para allá. Pero la Biblia nos enseña que el apartarse, el esperar a Dios, es difícil. A lo primero. Pero mientras más tú se esperas, más tú recobres fuerza. Más te enseñorea sobre tu misma voluntad.
Y ya tú no serás un árbol infructuoso, sino serás un árbol fructuoso. Y este personaje es pocos de los personajes que eran como Elías. Pocos. Nada más Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cómo que en cuya presencia estoy? ¿Cómo que en cuya presencia estoy? Aún él desatando la palabra. Y que él esperaba en Jehová. Él sabía esperar. En esperar en Jehová, entonces, él habitaba totalmente en su presencia. A veces yo sé que el decir mucha palabra, a veces duramos mucho tiempo en la oración y se nos acaban las palabras. Pero no es necesario llenarlo con palabras. También si tú te quedas tranquilo ahí, en esperar, ponerte una meta, porque ahí es que tú te das cuenta, cuando tú te pones una meta y tú no puedes lograr esa meta, ahí es que tú te das cuenta si tu carácter está por encima de tu voluntad. Por eso hay personas que con ministerio grandioso empiezan en el ministerio y al año se detienen. Poco carácter, poca voluntad. Por eso hay gente que quizá no tienen tantos dones, pero tienen el carácter necesario y Dios usa más a esa persona porque tienen el carácter. Pero ese carácter fue formado en la intimidad, en los beneficios del esperar en Dios, no fuera de Dios. Hermano, si muchas personas, muchos que meditan, muchos practican esto, hermano. Imagínate los hijos de Dios que tenemos cualidades en Dios que la debemos ejercer, hermano. Y le voy a leer unos cuantos versículos para que ustedes vean qué es importante. Qué importante es el carácter de Dios. Porque esta enseñanza de hoy, Dios bendiga a todo el que está ahí en la transmisión. Esta enseñanza de hoy es muy poderosa, muy poderosa verdaderamente. Gloria a Dios. Escuchen esto, por favor. No, oye lo que dice. Filipenses 2:22. Pero ya conocen su carácter, que como un hijo con su padre, él se esclavizó conmigo para el progreso de las buenas noticias. Wow, mi alma te alaba. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Pablo está diciendo, ya conocen su carácter, porque él tenía discípulos. Pablo, que le ayudaban, y había un discípulo de eso, se me pasa el nombre ahora, pero que se esclavizó. En una ocasión estaba con Pablo y Sila, y creo que aquí está hablando de Sila. Se esclavizó juntamente con Pablo. Umbaika, Berrego Analí, Gibobo Ushenda, Lima Kamba Isair. O sea que tenía un carácter tan fuerte aquel hombre que él mismo, Manasés, se deshabilitó todo lo que él quería, todo lo que él deseaba. Lo tomó por basura y se esclavizó juntamente con Pablo para la fructilidad del evangelio, para que el evangelio prosperara. Por eso es que el día que tú mueras a ti mismo, ese día entonces Dios va a traer Leo Faria Cuba Taita. Entro en profecía y entro en visión de parte de Dios ahora. Cuando tú te gobiernes a ti mismo, entonces tú vas a poder gobernar lo que es de Dios. Hay cosas, yo me oro por el Espíritu, bendiciones. Hay cosas que están ahí, que solo están esperando que tú te domines a ti mismo. Controla la bestia, contrólate a ti mismo. Pero para controlarlo tienes que hacer ejercicio de voluntad. Me propongo hacer esto en la intimidad de Dios. Hoy yo voy a adorar 1 hora, hermano. Yo he adorado la gloria de Dios hasta 7. Y he durado en su presencia hasta 14 horas. La gloria es de Él. Porque Él me fortalece mi voluntad. Eso no proviene de mí. Y eso no empezó de la noche a la mañana. Dije que yo voy a orar tantas horas, no. Eso empezó en una cultivación. En una ocasión yo quería amanecer orando. Porque habían hermanos que ellos amanecían orando. Yo decía, pero Carlos José Barranco dice que él amaneció orando, hermano. Y yo comencé.
Y me recuerdo yo que cuando yo comencé, yo no sé qué me pasaba, yo sé que amanecía en la cama. Y yo me preguntaba, ¿y por qué yo amanezco en la cama? Si yo estaba dispuesto a amanecer orando. Y era que me cansaba tanto que el cuerpo mismo, hermano, me deshabilitaba a él mismo y me echaba a dormir. Y yo me preguntaba, pero ¿y por qué? Pero conseguía ahí, hermano. Fue logrando 2 horas en la noche, después 3, después 4, después 5, después 6 y hasta las 7, hasta que lograba amanecer, hermano. Mi alma alaba la gloria, pero esto es algo que se cultiva. Esto es algo que tú tienes que fortalecer tu propia voluntad para poder ejercer el trabajo del Señor. Mi alma alaba la gloria. Es el carácter que tú necesitas. Gloria a Dios. Es el carácter que tú necesitas para vencer. Solo el carácter, pero el carácter se produce, dice aquí, con la paciencia. El esperar en Dios es que te va a dar la garantía. Elías estaba esperando en una cueva. Dice que vino un viento, luego vino un fuego, luego vino un torbellino. Pero eso no movió a Elías de la cueva. Agarusaer. Te está diciendo que cuando tú te hinques ahora, va a venir una tormenta que te va a querer sacar de la oración. Garauna. Va a querer venir. Mi alma te alaba un fuego. Una sensación extraña de que tú te salgas del esperar en Dios, de la oración. Y luego va a venir esto. Pero después viene el silbo apasivo. Y es el silbo apasivo que te bendice. Él te bendice, el esperar en Él. Y luego va a llegar la respuesta de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios te va a comenzar a hablar. Porque te va a encontrar donde Él quiere encontrarte. Este tema está muy poderoso. Muy poderoso de parte de Dios. Y Dios quiere formar tu carácter. La presencia es la única que puede formar tu carácter. No busque fórmula, no diga que no, que haciendo, no. Es apartándose para Dios que tú vas a estar por encima de tu carne. La Biblia lo dice en Romanos, Pablo hablando, el poder que opera en la carne y que solo por Jesucristo y la muerte de Él podemos vencer esos deseos de la carne, matando las obras de la carne conforme al Espíritu. Pero también dice Pablo que solo, escúcheme, solo Jesús puede hacer esa cualidad de dividirte desde la carne con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Y que si vivimos en el Espíritu, es lo que somos contados hijos de Dios. Si usted no está viviendo en el Espíritu, usted no es hijo de Dios. ¿Entiende? Porque lamentablemente Pablo dice que usted es esclavo de lo que se deja dominar. Y si usted se está dejando de dominar de su carne y de su sentido, es porque lamentablemente usted es esclavo de los malos deseos. Pero cuando usted no se deja dominar por los malos deseos, sino que usted está por encima de su carne, haciendo la voluntad del Señor, viviendo en el Espíritu, entonces tú eres esclavo de Dios. Al ser esclavo de Dios, tú estás por encima de la carne y tú controlas tus propios deseos. Dios le bendiga de manera linda y especial. Te habló por este medio tu hermano ministro Carlos Javier Piñeiro. Y este es tu programa matutino instruido por el Espíritu Santo. Es de 6 a 7. Hoy empezamos tarde, pero mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí, mi hermano, venciendo las dificultades. Yo le quiero leer otra palabra de Dios. Mi alma alaba la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leerle esto. Esto es una ocasión. Mi alma alaba la gloria. Era que los discípulos, Juan 8:14. Y usted va a entender por qué hay personas que tienen poca fuerza. Y porque cuando tú tienes poca fuerza, eso es lo que tú eres. Y debes de tomar la fuerza suficiente para que seas valiente. La Biblia dice que el que sucumbe ante las pruebas era porque tenía poca fuerza. O sea, tú estás cayendo en las adversidades, estás cayendo es porque tenía poca fuerza. No porque tú eres un inútil, ni porque tú eres un débil, no. Es porque debiste
de prepararte, fortalecer tu voluntad para poder ganar esa guerra. Y por eso hay mucha gente que Dios le está diciendo, váyanse a la oración, busquen a Dios, porque hay guerras que vienen y Dios quiere que tú tengas el carácter suficiente, la fuerza de voluntad para que tú puedas sostenerte en pie y nada te mueve. Así que Dios es inmutable. Dice Juan 8:14, ustedes pertenecen a su padre Satán. Quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Oigan, los deseos de su padre. Ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentira, él habla con carácter. ¿Por qué dice cuando Satanás habla mentira, él habla con carácter? Porque eso es lo que él es. Él es un padre de mentira. Él es un padre de mentira. Y cuando él te viene con supuestas verdades, él está tomando otra personalidad que no es la de él. Porque la palabra personalidad, quiero hacer la diferencia, la palabra personalidad tiene que ver con las máscaras que se hacían para los actores en la antigüedad. Y hoy en día, mayormente hay mucha personalidad, pero poco carácter. Hay personas que ante la situación toman una personalidad y ellos son cristianos hasta esa situación, pero cuando viene la sequía, viene la prueba, esa persona cambia su personalidad y comienza a maldecir a Dios, y ahí muestra su verdadero carácter, lo que él verdaderamente era, un desagradecido. Por eso dice la palabra de Dios que Dios prueba los corazones. Dios saca a la luz tu verdadero carácter. Entonces tú tienes que tener un carácter bueno, y solo ese carácter bueno se hace en la presencia, y ya tú no tendrás personalidad sino carácter. Y cuando tú tienes un carácter bueno, moral y espiritual, entonces tú eres lo mismo allí y eres lo mismo allá. Tú eres blanco en todos los lados. Viene prueba y situación, eres blanco. Cuando hablo de blanco espiritualmente, el alma. No eres negro, lleno de maldad, no, sino que eres blanco. Y esto lo podemos leer. Vamos a buscar esta cita bíblica para que usted entienda que lo que se está hablando aquí es verdadero. Escuche bien, oiga lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí, Ru 3:11. Con esto termino. Toda gloria es de Dios, pero esto es pan caliente. Esto es pan caliente, esto es pan del cielo. Y ahora, hija mía, no temas. Yo haré por ti todo lo que te digas. Oye, y ahora, hija mía, no temas. Yo haré por ti todo lo que digas. Que diga. Porque todas las tribus de mi pueblo saben que tú eres una mujer de buen carácter moral. Ay, Dios mío. Es que Ru era lo mismo cuando la suegra tenía hijos y cuando no tenía. Pero la otra, hermano, cuando no vio nada que la suegra le podía dar, Noemí, yo creo que era la suegra, sí. Entonces se fue. Pero Ru era leal cuando no había beneficio y cuando había beneficio. O sea, tenía un carácter verdadero. No tenía una personalidad que era para engañar. Más la otra tenía sí una personalidad. Se mostró ante su suegra fiel hasta que se le acabaron los hijos. Cuando se le acabaron los hijos, que ella no vio que se podía casar, entonces se mandó. Así que Dios le bendiga más, recordando que solo podremos formar o forjar un buen carácter es en esperar, saber esperar. Así que Dios bendiga a Yemairi, Dios bendiga a todo aquel que esté ahí. Compartan esta transmisión porque yo sé que hoy ustedes se fueron beneficiados y hay otros que necesitan ser beneficiados. Radal, Dios te bendiga y Dios te bendiga a todo aquel que se conectó. Dios bendiga a Noemí, Doroteo, Dios bendiga a todos los que estén ahí. Recordando que esto es todas las mañanas. El sábado y domingo no pude hacer la transmisión por alguna cosa, pero hoy estuvimos activos y mañana estaremos activos. Una palabra diferente diaria de parte de Dios, una revelación que proviene de Dios. Dios es el que provee de sana sabiduría
a los rectos de corazón. Y ustedes me disculpan, pero no me puedo ir sin decirle esto. Dice que una mente sabia es el carácter, o sea, es el carácter de una gente que tiene la mente limpia. Lo voy a leer para decirlo textualmente. A ver si lo puedo encontrar aquí. Gloria a Dios. Espérense que lo estoy buscando aquí. Pero usted no se puede ir tampoco sin esto. No se puede ir sin esto. Gloria a Dios. Aquí tenemos otro también que dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Pero eso es otro que ando buscando. Gloria a Dios. Cuando usted escuche eso, hermano, será de mucha bendición para usted. Bendito es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, gloria a Dios. Dele gracias a Dios ahí, hermano, en lo que voy buscando este versículo bíblico. Que cuando usted lo lea, o lo voy a tener que dejar en los comentarios. Pero hay que darle esto, porque yo sé que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Miren otro que dice, el carácter hasta de un niño es conocido en cómo actúa, por sus obras son puras y rectas. Pero el otro que quiero conseguir, gloria a Dios, aleluya, yo creo que este es, déjame ver, yo creo que este es, gloria a Dios, aleluya. Padre, permíteme encontrar lo que tu pueblo lo necesita. Tu pueblo lo necesita. Ah, mírenlo aquí. Lo encontré. Dios me hizo. Es más, lo voy a poner en pantalla ahí. Lo voy a poner en pantalla. Mírenlo ahí. Mírenlo. No sé si lo ven ahí. Me ponen un dedito si lo ven. Está en pantalla. Voy a leer. Oiga lo que dice. El temor a Dios, a Yahweh, es el principio de la sabiduría. Y el consejo de los kadoshim, de los santos, es entendimiento. Porque conocer la Torah, oiga lo que dice, porque conocer la Torah, la ley de Dios, es el carácter de una mente sana. Mi alma alaba la gloria. O sea que aquellas personas que pueden entender la palabra y que Dios les demuestra su misterio, es porque tienen una mente sana. Pero la mente sana solo se consigue en la presencia. Por eso, en cuanto a mí me sucede que cuando yo esté buscando más a Dios y la mente se me limpia, se me abren los ojos espirituales conforme a la palabra. Y Dios me enseña muchísimas cosas. Porque aquí dice que el carácter de una mente sana. O sea, porque el conocer la Torah, el tú conocer, el tú indagar en lo que Dios te quiere dar, es el carácter de una mente sana. O sea, cuando usted ve a una persona que Dios siempre le revela, que entiende la Biblia, es porque tiene una mente sana. Y si usted quiere, hermano, tener una mente sana, métase a buscar y usted verá cómo la Biblia le va a resplandecer. Y el entendimiento se le va a aumentar. Así que Dios bendiga, le habla a su hermano ministro Carlos Javier Piñero de Olio. Estamos en tu programa matutino instruido por el Espíritu Santo. Me pueden buscar en YouTube, me pueden dar apoyo allí como Carlos Javier. Están ahí mis videos, subo la retransmisión también y ahí la pueden encontrar. Dios bendiga. Así que la gloria es de Dios y para Él. No poseemos nada de conocimiento, sino escuchamos de Dios y lo damos al mundo.